Va a estar al aire. Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a este espacio en el cual estamos dando la opción a que se pronuncien los dirigentes de los partidos políticos respecto a lo que será la segunda vuelta electoral. El presidente del Frente Popular, Juan Cervantes, está con nosotros y por favor, profesor Cervantes, háblenos en torno a lo que significa esta segunda vuelta para las organizaciones políticas que será este 13 de abril. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia de este importante programa. Y reitero el agradecimiento a la oportunidad que me da el licenciado José Luis Medina Correa para que las organizaciones populares que forman parte del Frente Popular puedan plantear sus puntos de vista frente a las elecciones de la segunda vuelta. Para los trabajadores, para los campesinos, para las mujeres, la juventud, los jubilados, los maestros, servidores públicos y los pueblos del Ecuador, las elecciones generales o seccionales se convierten en una batalla que libran los trabajadores, no solo una batalla electoral y política, también es una batalla ideológica, una batalla organizativa, por cuanto se disputan o se confrontan los intereses de las mayorías de los trabajadores y de los pueblos de Ecuador, por un lado, contra los intereses de una minoría de la gran burguesía y el imperialismo que están representados en los candidatos y partidos y organizaciones políticas de la vieja derecha tradicional y de la nueva derecha del siglo XXI, que se ha encargado de desprestigiar al socialismo, argumentando que toda su política capitalista la han endilgado como que es el socialismo del siglo XXI, cosa que no es tal, porque para construir el socialismo se tiene que transformar la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, los grandes comercios, las grandes industrias, los bancos, las grandes haciendas o terratenientes, tienen que pasar a manos del Estado y el Estado no tiene en sus manos ninguno de los medios de producción de la gran oligarquía. Por lo tanto, lo que ha hecho Correa en la década robada y lo que pretenden hacer ahora, si llegan, todo eso es capitalismo. Por eso es que en la década robada los únicos que ganaron fueron los grandes banqueros y empresarios para quienes gobernó Correa. Y en esa medida entonces, la nueva derecha del siglo XXI, los que se enriquecieron administrando los bienes del Estado, como es el correísmo, que se destinaron 72.000 millones de dólares en sobreprecio, y más el atraco al patrimonio del IE, propiedad de los trabajadores, campesinos, maestros y servidores públicos, es decir, de los afiliados, pensionistas y jubilados. En esa medida entonces queremos señalar, por un lado, agradecer a toda la población que votó por la propuesta de las organizaciones populares que estábamos inscritas en esta batalla, auspiciados por la lista 2 de Unidad Popular, cuyo principal abanderado era el binomio Jorge Escala Pacha Terán. Creemos que esta batalla importante que han librado nos ha permitido promover, difundir la candidatura de un maestro honesto que le planteó soluciones al país y soluciones inmediatas a los graves problemas que aqueja al pueblo ecuatoriano. Es decir, frente a la inseguridad, el profesor Escala planteó la depuración inmediata de la cúpula de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y hoy vemos con indignación que esos más narcogenerales están no solo dirigiendo la policía y las Fuerzas Armadas, también están dirigiendo el Ministerio
del Interior, como es el caso del ministro del Interior, Buenaño, vinculado a los grupos de delincuencia organizada y al narcotráfico. El profesor Escala planteó solución al tema del trabajo, planteando la moratoria del pago de la deuda externa, es decir, dejar de pagar al menos 4 años para que esos 9.500 millones anuales, 38.000 millones en los 4 años del gobierno, y cobrar 4.000 millones de deuda en firme anual a los grandes empresarios y banqueros evasores, con eso implicaba más de 50.000 millones de dólares para poder iniciar la gran obra pública, construir escuelas, viviendas, hospitales, universidades, carreteras, puentes, reactivar el agro y generar 500.000 de empleos, como planteó. Pero también el profesor Escala fue el abanderado del candidato de la educación y la salud. Planteó programar el pago de la deuda que tiene el gobierno de más de 24.500 millones con el IES para pagarla en 10 años. Pero también planteó el profesor Escala enfrentar el tema de la defensa del patrimonio nacional, de garantizar salud y educación gratuita, pero también no más medidas fondo monetarista, porque vale reiterarle al pueblo ecuatoriano que en la segunda vuelta el pueblo no tiene candidato. Hay los dos candidatos que están en el balotaje, como se denomina últimamente, representan al capitalismo. El uno a la derecha tradicional, a la vieja derecha que se autoproclaman el nuevo país con los corruptos del viejo país, el reciclaje de social cristiano, de correísta, de construye, de asambleístas de los partidos de derecha que pusieron precio a su voto, que vendieron su conciencia, como es el caso de Ferdinand Álvarez, como es el caso de Chamba, como es el caso de las Lucías y Paola Jaramillo, social cristiano, es decir, ese viejo país que quiere cuentear al pueblo que son el nuevo país, son la cloaca de la derecha que pretenden seguir en el gobierno para cumplir con las medidas del Fondo Monetario Internacional que la lucha social liderada por el Frente Popular les impidió cumplirla. Recuerde, licenciado Medina, que aquí desde junio empezamos a cerrar las vías cuando Noboa pretendió incrementar el precio de la gasolina, también del diésel y también del gas y la energía eléctrica. No lo pudieron hacer, lo suspendieron por un periodo por la campaña, pero en este mes, a partir del 12 de febrero, han vuelto a incrementar el precio de la gasolina. Si gana Noboa, tiene que cumplir con subir los demás combustibles, es decir, incrementar el diésel, incrementar la energía eléctrica, incrementar el gas de uso doméstico, pero también las privatizaciones. Vale recordar que Noboa es el presidente de los apagones, del negociado de las barcazas, del negociado de los generadores eléctricos, del negociado de la compra de energía cara a Colombia, del negociado de la alimentación de los PPL, de los presos de las cárceles, conjuntamente con los familiares de Fito, del negociado de la alimentación escolar en el Ministerio de Educación y del festín del campo Sacha, de la privatización vía concesión. Es decir, le han regalado a los empresarios 78.000 barriles diarios que produce el campo Sacha con la concesión, que significa administra este petróleo, hazte rico con este petróleo, no inviertas un centavo para que tengas este negocio en tus manos, como lo hacen con las carreteras del negociado de la prefecta Aguinaga, con los peajes, donde la empresa privada cobra el peaje
y el equipo caminero de la prefectura repara y mantiene la carretera. Así es la concesión en el campo Sacha. Y de otro lado está Luisa y el correísmo, que pretenden volver a saquear los 70.000 millones de dólares que se llevaron en corrupción, más los miles de millones que se llevaron del IE, más los cientos de millones que nos robaron a los maestros del fondo de cesantía y del patrimonio de la UNE, más la entrega de Novoa de la isla Galápagos y de Correa de las 188 de las 200 millas de mar territorial con la firma del Convemar, es decir, el convenio del mar. Van a seguir el perdón de las deudas a los grandes empresarios, como lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo hizo Lazo y también lo ha hecho Novoa. Dígame, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre el novoísmo y el correísmo en el plano económico, en el plano del trabajo, en el plano de la salud? La gente se está muriendo en los hospitales por falta de medicina y falta de médicos y de la tecnología, de equipamiento. Las escuelas, hubiese sido bueno que le pregunten a la ministra cuando fue a votar a ese plantel educativo, que le digan que revise cómo está ese plantel educativo, cómo está su mobiliario, cómo están sus pizarras, cómo están sus baños, que la lleven a los baños, que haga sus necesidades en esos baños, a ver si la ministra tiene la decencia de irse a utilizar los baños. Todo deteriorado, la educación en el más indignante abandono. Por lo tanto, nada nuevo el pueblo puede esperar ni de Novoa ni de Luisa González. Lo pertinente para el pueblo es rechazarlo. El pueblo no está obligado a votar por uno de los dos verdugos. El pueblo está obligado a decirle que no le cree ni a Novoa, que no le cree ni a Luisa y que no está dispuesto a aceptar las medidas fondo monetaristas que a partir de mayo en que se posesionen van a implementar, que significa más hambre, más miseria, porque en todos los países del planeta donde se impusieron como solución a la crisis las medidas fondo monetaristas, lo único que han significado es mayor hambre, mayor desempleo, mayor miseria y muerte para los pueblos. Por lo tanto, llamamos al pueblo a rebelarse. En la segunda vuelta el pueblo no tiene candidato. El candidato del pueblo es el voto nulo y llamamos a rechazar a Novoa y a Luisa González votando nulo en la segunda vuelta y a prepararnos para ir forjando la más amplia unidad de los sectores populares para la lucha contra las medidas que adopten o Novoa o Luisa, según uno de ellos que asuma la presidencia. El 2025 será un año de bronca y de pelea, y aquí en Guayas, en Guayaquil, vamos a pelear contra el abandono de las vías por parte de la prefecta Aguinaga, contra el negociado de los peajes, de la privatización de las vías, pero también vamos a pelear contra Aquiles, el alcalde enemigo del pueblo de Guayaquil, que le ha incrementado en el 50% el precio del transporte público, que se ha repartido en la caja común. La tercera parte del incremento se lleva a Aquiles y su banda, que le ha incrementado la tasa por mejora en más del 50% del valor del impuesto predial, que constituye un duro golpe a la economía. Y es más, que ha resuelto cobrar con retroactivo el impuesto al rodaje, que ni los social cristianos se atrevieron a cobrarlo, y que este alcalde, en su audacia por enriquecer a su banda, precisamente ha dado un duro golpe al pueblo de Guayaquil. Y lo que es peor, ya no se puede ir en los vehículos particulares al terminal terrestre y salir por la CTE, porque hasta caminar por allí ha prohibido Aquiles a los peatones, al pueblo, que se trasladen en su vehículo, y para no pagar el peaje
le ha prohibido que transiten desde la CTE al terminal con el propósito de atracar el peaje que se cobra en el terminal terrestre. Así de afrentoso son los quienes administran la alcaldía de Guayaquil y que no les importa seguir esquilmando al pueblo guayaquileño. Finalmente, profesor, el tema es que ustedes proponen voto nulo, pero en esta primera vuelta hubo un alto porcentaje de voto nulo. Y esos votos, por supuesto, que no fueron para el profesor Escala. Ahora, en esta segunda vuelta, ¿habrá un incremento del voto nulo, profesor Cervantes? Por supuesto, el voto nulo significa un rechazo a todos los candidatos. En la primera vuelta, a un sector de la población votó en rechazo a todos los candidatos. Pero queremos reiterarle al pueblo de que el profesor Escala hizo el gran llamado a la unidad de las izquierdas, convocó a los candidatos del Partido Socialista, a los candidatos de Pachacuti, a los candidatos de Democracia Sí, pero también dijo que la unidad de la izquierda no es con la derecha del siglo XXI. Ocurre que los Pachacuti llevaron, o los socialistas llevaron a Luisa González y tuvo que la compañera Natasha Rojas desenmascarar y reiterar que la unidad no era con los que han gobernado este país, con los causantes y responsables de la debacle. Por eso es que no se pudo dar la unidad, porque los Pachacuti siempre estaban buscando incorporar a los responsables de la crisis, al correísmo, en esta unidad en la que no tienen cabida. Eso significó, obviamente, una parte de que el electorado nos encuentre disperso en la primera vuelta. No obstante de eso, trabajamos por la unidad. Las organizaciones del Frente Popular y otras del FUT resolvieron acoger este llamado que hizo el profesor Escala y la Unidad Popular y fuimos en ese proyecto unitario. Eso nos deja algunas victorias. El uno, de haber promovido la candidatura del profesor Escala y de una dirigente indígena como Pacha Terán, que nos deja en un sector de la población con un conocimiento. Como en estos 4 años la situación del hambre se va a agudizar, pues vamos a insistir en que Escala y Pacha Terán sean los abanderados para más temprano que tarde conquistar un gobierno popular, patriótico y revolucionario. La opción del pueblo ahora es el voto nulo. No estamos obligados a votar por el mal menor, porque no existe mal menor. Tanto Noboa como Luisa y el correísmo son gobiernos corruptos, son gobiernos vinculados a la gran empresa y la banca nacional e internacional. Han afectado el patrimonio nacional, han traicionado la patria. Los correístas entregando las 188 millas y Noboa entregando las Islas Galápagos a Estados Unidos. Han perdonado la deuda a los grandes empresarios, mientras que al pueblo le han incrementado el precio de la gasolina, el IVA, la energía eléctrica, y están pensando seguirlo matando del pueblo. Por lo tanto, ¿por qué el pueblo está obligado a votar por sus verdugos? ¿No es mejor rechazarlo y decirle, no le creemos, no confiamos en ustedes, de antemano los rechazamos y tengan presente que cualquier medida que pretendan imponer contra el pueblo, la vamos a rechazar con las movilizaciones, con los paros y las huelgas en este país? Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, aplacha la campanita para que recibas más mensajes de Unidad Popular Listas 2 y del Frente Popular, profesor Juan Cervantes. Gracias, buenas tardes.